que cada uno de nosotros mentalmente se ubique en la cuesta más dura que les haya tocado caminar. Hay cuestas así empinadas, ¿verdad? Casi que uno dice, aquí llego al Chirripó, ¿verdad? Ubíquese ahí. Quizás fue en su infancia, a lo mejor no era tan difícil, pero como usted estaba más chamaquito, la vio muy difícil. A lo mejor fue reciente, a lo mejor usted andaba con la indumentaria apropiada, buenos zapatos para caminar, ropa cómoda y demás. O a lo mejor le tocó porque ya ahí se ponchó el carro y de ahí tocó salir de una zona fea y tocó una gran cuesta. Que desde pequeño a mí me ha hecho gracia la palabra cuesta, ¿no? Cuesta subirla, cuesta treparla. Pensemos en eso, ubíquese usted ahí, ubíquese en ese momento. Mis hermanos, porque yo quisiera comenzar con esta analogía, con esta metáfora de lo que significa el discipulado. El discipulado es un camino de dos vías y es una cuesta. ¿Ok? ¿Por qué es un camino de dos vías? Porque está la persona que recibe el discipulado, que es la que va subiendo la cuesta. Y está la persona que está, póngale el nombre que quiera, sirviendo, liderando, pastoreando, discipulando, póngale el nombre que quiera, que es la misma idea. Entonces está la persona que va subiendo la cuesta, la persona que está recibiendo el discipulado, pero está la persona que administra, que lidera, que sirve en ese discipulado, y esa es la persona que se tiene que bajar la cuesta al encuentro del hermano que la viene subiendo. Entonces el discipulado, pensémoslo de esta forma, es ese camino donde uno va y otro tiene más bien que bajarse. Hay otro que es hermano o hermana más madura en la fe, que más bien tiene que decir, yo voy a devolverme un poquito en esta cuesta, porque tengo que ayudarle a este hermano, a esta hermana, que a lo mejor anda con tacones, zapatos no apropiados para subir una cuesta, o a lo mejor anda mocasines, en el caso de los varones, zapatos no apropiados para subir una cuesta. Hay que bajar y hay que ayudar. Lo segundo que quiero que meditemos, que reflexionemos antes de arrancar propiamente el tema de hoy, es en las circunstancias de su propia vida, de cuando por primera vez usted escuchó, comprendió y aceptó el mensaje del Evangelio. Quizás nosotros no nos hemos puesto a pensar lo suficiente, tal vez sí, tal vez no, pero vamos a reflexionarlo hoy. Mis hermanos, todo lo que alguien o muchos tuvieron que sufrir, padecer, sacrificialmente servir para que el Evangelio llegue de generación en generación. Quizás usted recibió el Evangelio en alguna actividad organizada, llámese retiro, llámese encuentro. Quizás usted lo recibió en la esquina de un parque, quizás usted lo recibió en su casa, a solas, donde haya sido y como haya sido. El simple hecho, mis hermanos, de que tengamos la escritura de generación en generación es porque mucha gente murió para que tuviéramos la escritura. En el pasado, hace años atrás, Minor nos estuvo predicando y contando historias de cómo tenían que sacar la Biblia, lo que hoy diríamos casi que traficando la Biblia. Tenían que sacarla en medio de estañones de pescado, estañones de carne, de comida. Había que esconder la Biblia porque no se podía tener en casas. Y algunos los agarraron y algunos sufrieron. Aquí, pensemos aquí. Pensemos en su líder de célula. Piense en la pastora. Piense en los pastores que estuvieron antes de nosotros, los fundadores de la iglesia. Y si nos vamos para atrás, bueno, y los fundadores de esa iglesia, ¿cómo vinieron al evangelio? Por unos misioneros estadounidenses que vinieron a Costa Rica. Y esos misioneros estadounidenses, hermanos, y podemos ir remontando para atrás el cassette, que
expansión del evangelio generación a generación se ha dado en medio de sufrimiento, de padecimiento, pero mis hermanos, siempre con un corazón dispuesto a servir, un corazón dispuesto a dar. ¿Somos agradecidos con esto? Nosotros, por ejemplo, domingo a domingo entramos acá, vemos el edificio. Cuando yo llegué a esta congregación, ya el edificio tenía cerámica. Y a mí me cuentan en aquel entonces las personas que estuvieron cuando aquí había tierra, cuando aquí había latas de zinc, aquí en este mismo, geográficamente en esta misma tierra. Y entramos, cerámica, buena iluminación, sillas. Somos agradecidos con eso, mis hermanos. Meditamos a veces, alguien tuvo que dar, alguien tuvo que servir para que todo esto, que ya son condiciones que yo estoy recibiendo, estuvieran aquí. Yo quisiera, mis hermanos, arrancar hoy como segundo domingo del año, planteándoles a ustedes un desafío, que es poder nosotros entender que el evangelio se comparte con servicio y sacrificio. Alguien sirvió sacrificialmente para que el evangelio llegara a mí. Yo tengo que servir sacrificialmente para que el evangelio llegue a otros. Y vamos a tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo y cómo él sembró y constituyó la iglesia en Tesalonicenses. Para esto nos vamos a ir primero al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos a arrancar para que tengan bien el contexto de lo que hoy nosotros vamos a exponer y que esperamos que el Señor lo pueda usar para que reflexionemos en la Escritura y en este llamamiento. Mis hermanos, el apóstol Pablo, que recordemos que primero era Saulo de Tarso, él tuvo un encuentro con Jesús, literal, un encuentro con Jesús. Recordamos un poquito más atrás en Hechos capítulo 9, cuando Pablo camino a Damasco se encuentra con Jesús y queda ciego. Y tiene que llegar un hermano en la fe, uno que sube la cuesta y otro que baja la cuesta. Tuvo que llegar un hermano en la fe y a decir, le dice al Señor, vaya, ore por él, porque me es un instrumento escogido. Y ese hermano, Ananías, llama a la escritura, le dice, Señor, pero es que ese es el que persigue. Ese es el que más bien nos está buscando para entregarnos a las autoridades. A él vaya. Conocemos la historia, oran por Pablo, dice que como escamas en sus ojos caen y sus ojos son abiertos. Y Pablo comienza a predicar, aquel que era perseguidor comienza a predicar que Jesús es el Cristo. Él llega y se presenta ante los otros apóstoles que estaban en Jerusalén y les cuenta todo esto que ha pasado. Y los apóstoles lo comisionan y lo mandan al norte, que es donde queda Asiria, lo que hoy nosotros conocemos como Siria. En esa época se llamaba Antioquía. Y esa era una iglesia muy particular, porque era una iglesia que no estaba en Israel. Era una iglesia que más que todo tenía gentiles, es decir, gente no judía. Ahí mandan a Pablo. Y Pablo está ahí varios años. Y dice la escritura que el Señor le habló a la iglesia, no a Pablo, a la iglesia, y que le dijo, yo he apartado a Pablo para una misión, suelten a Pablo ya. Y Pablo comienza sus viajes misioneros, pero lo hace con un hermano de esa iglesia llamado Bernabé. Y Pablo sale en ese primer recorrido misionero y Pablo abarca lo que llamaríamos una zona de Asia Menor, ¿ok? Pablo regresa y estando ahí pasa un tiempo y Pablo dice, el Señor me manda a que yo vaya a visitar y vaya a supervisar cómo están las iglesias que habíamos sembrado.
si esos hermanos se mantienen firmes en la fe, si esos hermanos están creciendo. Y entonces Pablo inicia su segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero, Bernabé ya no va con él, ahora va otro compañero que se llama Silas, o en algunas traducciones dice Silvano. Va con Silas y él hace el mismo recorrido, inicia con el mismo recorrido del primer viaje. Y dice la escritura que él estaba dormido y tiene una visión en sueños. Y en la visión en sueños dice que ve a un hombre macedonio, es decir, un hombre griego, que le dice: ven y ayúdanos. Y entonces Pablo, que estaba en Asia Menor, se dirige a un nuevo territorio inexplorado por el evangelio, que era la cultura griega. ¿A qué le suena eso? Filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Euclides, todos esos genios de la antigüedad que habían vivido siglos antes de Jesús. Ellos habían dejado una cultura, una política, una economía, la cultura griega. Y llega Pablo justamente a Filipos, que fue mi última enseñanza, los que recordarán. La última enseñanza donde estuvimos viendo en Filipenses qué significaba ser ciudadano del reino. Y como recordarán, en aquel momento yo les explicaba que Filipos tenía la particularidad de que era una provincia en Grecia, pero romana. Y entonces ellos decían: papá, yo tengo todos los privilegios, aunque soy griego, como si fuera romano. Ellos se sentían orgullosos de eso. Y entonces Pablo le escribe a esa iglesia y les dice: no, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Hay algo que es superior a Roma. Pablo en Filipenses le va mal. ¿Se acuerdan aquel famoso evento de que a Pablo lo echan preso, y estando preso con Silas, a medianoche dice la escritura que comienzan a alabar al Señor y que sus cadenas se caen, que las puertas de la cárcel se abren? ¿Recuerdan esa historia? Eso pasó ahí en Filipenses. Y entonces Pablo sale de la cárcel, lo habían, una turba de gente lo había linchado, lo habían apedreado, le rasgaron sus ropas, lo echaron preso, y a medianoche de ese día el Señor lo libera. Todo eso pasó en Filipenses. Y vamos entonces ahora a Hechos capítulo 16. Les hice un resumen por un tema de tiempo, pero usted ahí lo puede leer. Ya en este punto, el Señor, que obviamente es sabio y en su providencia, cuando ellos entran a esta nueva tierra, cultura griega, el Señor dice: yo necesito añadirles a alguien que domine esa cultura. Timoteo. Ahí apareció Timoteo, porque Timoteo era de madre judía, de papá griego, nada más y nada menos. Entonces Timoteo conocía los dos mundos, entendía que era la Torá judía y entendía los filósofos griegos. Y el Señor le dice: está Pablo, está Silas, le agrego a alguien que se sepa mover en esa cultura, le agrego a Timoteo. Vean qué lindo cómo trabaja el Señor. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 16. ¿Sí? Dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, lo que les estoy diciendo, hijo de mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Si usted tiene dudas de cuáles son esos acuerdos, es el capítulo 15, donde se da el primer concilio en Jerusalén y los apóstoles dicen que los gentiles no tengan que tomar la Torá como su ley, sino que se abstengan de inmoralidad y de comer sangre. Ahí lo pueden retomar en el capítulo anterior de Hechos. Versículo 4.
al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo una visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios, es decir, los griegos. Y ahí viene toda la historia de Pablo y Silas y Timoteo. A Timoteo, por cierto, no lo echaron en la cárcel porque era griego. Justamente por eso echaron solamente a Pablo y a Silas. Y vamos a brincar una hoja adelante, capítulo 17. Generalmente las Biblias tienen un titulito. ¿Qué dice arriba del capítulo 17 de Hechos? En Tesalónica. Entonces, mis hermanos, hoy, bueno, el videoín nos estuvo dando problemas. Yo les quería mostrar un mapa, pero ustedes en muchas de sus Biblias, en la parte de atrás vienen mapas, ¿verdad? Pueden ahí buscar algún mapita que diga los viajes misioneros de Pablo y van a ver que la distancia, para que ustedes hagan una idea, entre Filipos, que era donde ellos estuvieron, y Tesalónica, era como decir de aquí a Pérez Celedón. ¿Ok? Para que se hagan una idea, eran unos 100 y pico de kilómetros, más o menos. Entonces ellos tuvieron que salir de Filipos y llegaron a Tesalónica, un poquito más al sur. Hechos 17, ¿están conmigo? Vea todo lo que Pablo está pasando, y sus acompañantes. Dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. ¿Cuál era la estrategia de Pablo cuando llegaba a una región? Él de una vez preguntaba: ¿aquí hay judíos? Sí. ¿Dónde se reúnen? Tal lado. El sábado les caigo. Y Pablo llegaba, se sentaba, los escuchaba, pedía la palabra y decía: yo tengo que anunciar que la escritura se ha cumplido, tengo que anunciar que Jesús es el Mesías. Y ahí se armaba la cosa, papá. Algunos le preguntaban y le decían: ¿a qué te refieres? Cuéntanos. Y él citaba a los profetas, citaba a Isaías, citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Muchos venían a la fe y dice que muchos otros más bien lo querían ¿qué? Matar, porque era blasfemia decir que el Cristo, es decir, que Dios hecho hombre, eso era una blasfemia, había que matar a ese falso maestro, ¿cierto? Entonces Pablo llegaba, muchos creían y a muchos les caía sumamente mal. Dice la escritura: durante 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Verso 3: les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron, ojo acá, que aquí es donde comienza lo bueno. Algunos judíos se unieron a Pablo y a Silas. Bueno, era normal, pero vean lo que dice abajo. También lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Ahí la cosa comenzó a complicarse, porque entonces los judíos comenzaron a decir: bueno, ¿qué importa que este esté aquí de sábado en sábado? También es judío, dejémoslo que hable. No, el problema es que él está creciendo fuera de la comunidad judía. Sus enseñanzas están llegando, dice, a mujeres prominentes. En esa cultura muy diferente a la cultura judía, donde la mujer era, digamos, un papel relegado a no gerenciar negocios. En esta cultura sí, habían mujeres matronas, por así decirlo, que eran las jefes de familia, las que administraban el dinero, los negocios y demás. Caramba, las mujeres de plata del pueblo están creyéndole a ese tal Pablo y a ese Silas. Caramba, y otros hombres prominentes de la ciudad
Ahí la cosa comenzó a complicarse. Versículo 5. Pero los judíos, ¿cuáles judíos? Los de Tesalónica, que estaban ya ahí instalados. Los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos, dice mi versión, maleantes callejeros. ¿Qué dicen otras versiones de ustedes? Ociosos, dice una por ahí. Otra, hombres malos. Interesante, Entonces, ve qué interesante. Están los judíos de la sinagoga y dicen: este viene con este mensaje de que Jesús es el Mesías, queremos callarlo. Y en vez ellos de decir, bueno, el siguiente sábado entonces vamos nosotros a fortalecer nuestra predicación, nada, busquemos malos hombres, ociosos, malhechores, entrémosle a esta gente. Reclutaron a unos maleantes callejeros, ociosos, hombres malos, la traducción que se tenga. Dice, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. En muchas de sus Biblias hay un titulito que a mí me gusta mucho, dice alboroto en Tesalónica. Suena así, ¿verdad? Como una película. Dice, asaltaron la casa de, algunos lo pronuncian Jasón, otros dicen Jason, no importa, como usted lo quiera decir. Lo cierto es que ese era un hombre prominente en la ciudad. Piense usted en una persona no solamente económicamente muy bien acomodado, sino de mucho prestigio en la ciudad. En Tesalónica, él se había convertido al cristianismo y era el que le daba alojamiento a Pablo y a Silas y a Timoteo. Entonces dice que la turba de hombres malhechores asaltaron la casa de Jasón, vamos a decir, que es lo que normalmente se acostumbra, en busca de Pablo y Silas. ¿Y qué creen? Estaban escondidos, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos. Vea, subraye esa frasecita en su mente o en la Biblia, lo que prefiera, porque es clave para lo que después vamos a desarrollar. Imagínense ustedes Jasón, este hombre prominente, acomodado, digámoslo popularmente. Él vino a la fe y que en 15 días el pueblo que más bien me admira y que me da mucho honor y pleitesía me está arrastrando en una calle. Todo porque le dije sí a Jesús. Y no solamente eso, dice que a Jasón y a otros hermanos. Piensen entonces ustedes en esos primeros cristianos de Tesalónica. Ellos estaban diciendo, mano, hace 15 días mi vida era normal. Le acabo de decir sí a Jesús y ahora una turba de gente me está acechando. Humanamente, ¿qué diríamos? Dejó esto tirado, Vamos a ver qué pasa. Arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, un tal Jesús. ¿Cómo la ve? Qué belleza, Para nosotros hoy, siglo XXI, qué belleza. Cómo se predicaba, cómo se daba testimonio, pero ellos estaban sufriendo persecución, algunos martirio incluso. ¿Notan ustedes cuáles son las acusaciones? Ellos no podían poner una acusación religiosa, no iba a tener peso. Pusieron una acusación política. Vea, ese anuncia que hay otro rey, no el emperador, un tal Cristo, un tal Jesús. Verso 8. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Ya descubrimos las intenciones políticas de ese tal Pablo. Él lo que quiere es imponer aquí una rebelión. ¿Se acuerdan lo que hace un ratito les dije? Que esa zona, Filipos y Tesalónica, era una ciudad ubicada en Grecia, pero provincia romana. A ellos no les servía para nada que se levantara un movimiento contrario al César. No les servía. Políticamente eso era un suicidio. A esa gente hay que sacarla. Al oír la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Bueno, papá, Jasón, no lo vamos a linchar más, páguenos una fianza, usted puede. ¿Ok? Pasó. Pablo y Silas así, escondiditos. Verso 10. Tan pronto como se hizo de noche, ojo,
Tan pronto como se hizo de noche ese día, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Lo mandaron 100 kilómetros al sur, a otra ciudad, Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los judíos de Tesalónica escucharon a Pablo y le mandaron la turba. Los de Berea escucharon a Pablo y dijeron: interesante, escuchémoslo más, estudiemos la palabra juntos. Por eso los llama, eran más nobles de espíritu. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días, no solo el Shabbat, todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos en Berea creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Otra vez vean, saca el tema de las mujeres con recursos. Caramba, Aaroncito, ¿me ayudas aquí con el retorno? O Josecito, no sé, alguno. Gracias. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, ok, ojo lo que está pasando. Yo estoy en Berea, en Tesalónica, según yo me deshice de Pablo, y me llegan noticias, no, mira, está en Berea. ¿Cómo que está en Berea? Sigue vivo, hay que ir por él. Dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Querían acabar con Pablo. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Entonces, ojo lo que pasó, mis hermanos. Iba el trío, Pablo, Silas y Timoteo. En Tesalónica, todo el burumbum que pasó, tuvieron que salir huyendo a Berea. En Berea dice que eran más nobles, nadie los estaba atacando físicamente, sino que les decían, bueno, estudiemos, examinemos las escrituras, y que mucha gente estaba creyendo. Cuando en Tesalónica se enteraron de eso, dijeron, vamos por Pablo. Y entonces Pablo tuvieron que mandarlo y dijeron, va para el sur de Grecia, donde queda Atenas. Y vean lo que dice el último versículo de esta parte, versículo 15, dice, regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Silas y Timoteo se quedaron en Berea y Pablo solito en Atenas. Para hacerles la historia un poquito más corta, llegaron al tiempo, los meses, Timoteo y Silas al sur, Atenas, donde Pablo, y se reunieron y le comenzaron a contar. Pablo, vea, hay cosas que van bien, hay cosas que van mal. La iglesia necesita escuchar respuestas, necesita escuchar una guía, necesita ser, ¿qué? Dijimos al principio, discipulada. Y mis hermanos, ahí nace primera carta a los tesalonicenses. Yo no podía entrar a predicarles de Tesalonicenses sin antes que ustedes tuvieran este contexto. Primera de Tesalonicenses nace por la necesidad de que Pablo había dejado esa iglesia muy rápido y no les había podido enseñar todo lo que les tenía que enseñar. Tuvo que salir huyendo de ahí. Al tiempo llegan reportes de Silas y de Timoteo. Pablo, la iglesia necesita instrucción. Ahora sí, vámonos a primera de Tesalonicenses. Lindo, ¿verdad, mis hermanos? Como la palabra del Señor nos da testimonio de todo lo que estos primeros discípulos tuvieron que pasar para que el evangelio se propagara de generación en generación, y así llegó a nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Les doy un chancecito para que lleguen un poquito más adelante. Y yo quiero desarrollar con Tesalonicenses 3 puntos. Porque ustedes creen que los vecinos judíos en Tesalónica se iban a quedar queditos. Sí, Pablo se fue, ya está lejos. Sí, pero aquí quedó un montón de gente creyendo.
comenzaban a decir: vean, ese tal Pablo, no sean ustedes tan pollitos, los está vacilando, ese es un falso maestro, ese lo que quiere es sacarles a ustedes, vea, plata. Ustedes que son hombres y mujeres adinerados, acomodados aquí en la ciudad, ese lo que quiere es embaucarlos, ese lo que quiere es aprovecharse de nuestras mujeres. Todo este tipo de acusaciones. Llega Pablo, están conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, y vean qué lindo. Esto Pablo lo dictaba. Pablo, Silvano o Silas, ¿verdad? Pablo, Silvano y Timoteo. El trío volvió a unirse. Y dice, dirigido, ¿verdad?, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. A esa iglesia que quedó a medio discipular, a media cuesta. No logramos terminar nuestro proceso con Pablo. Tenemos muchas dudas, Pablo. A ustedes les digo, gracia y paz, hermanos. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Vean cómo Pablo aquí tiene que ir defendiendo la obra de su ministerio y aclarando. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Macedonia era el norte de Grecia, Acaya el sur de Grecia. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos. Ojo, no lo leí por tiempo, pero es en esta zona donde Pablo en Atenas se encuentra, conocen la historia, que hay un montón de altares y al puro final había un altar vacío que decía al Dios no conocido. Esa era la cultura griega. Y dice Pablo, ustedes han dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, como muchos estaban declarando. Ese Pablo aquí un mes que estuvo, por favor, no hizo nada. Nosotros que hemos estado con ustedes años de años aquí en la sinagoga. Verso 2. Saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Ve a Pablo aclarándole a los de Tesalónica. Nuestra predicación no se origina en el error. ¿Error de qué? De los judíos que interpretan el Antiguo Testamento, ni en malas intenciones. No estamos aquí para asaltar a nadie, ni procuramos engañar a nadie. Verso 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. A esos que andan diciendo que lo que queremos es plata, ustedes no. Como saben, dice el versículo 5, nunca hemos recurrido a adulaciones ni a excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie. Jasón, cuidado, porque ese es lo que quiere, es quitarte el puesto. Jasón, cuidado.
No estamos buscando honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Ojo, mis hermanos, el corazón de Pablo. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestra vida. No solamente era que comparte una enseñanza, es que yo quiero compartir la vida con ustedes, quiero conocerlos más. Y dice esta versión, así los hemos llegado a querer, tanto hemos llegado a quererlos. Verso 9, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas por proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Mis hermanos, el apóstol Pablo, después de todo lo que hemos visto, las persecuciones, las huidas que tuvo que hacer por su propia vida, se vuelve y se reúne con Timoteo, con Silas. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia necesita una palabra. Y se da Primera Tesalonicenses. Y yo quisiera rescatar de aquí 3 puntos. El primero, la honestidad de Pablo, el corazón de Pablo, como ya lo pudimos ver. Número 2, el trabajo ministerial de Pablo. Y número 3, el amor de Pablo. ¿Okay? Tres aspectos: la honestidad del corazón de Pablo, el trabajo ministerial de Pablo, el amor de Pablo por esa iglesia. Mis hermanos, leímos que Pablo le aclara a los tesalonicenses cuáles fueron las circunstancias en las que yo llegué ahí. Yo llegué después de todo lo que pasé, persecución y cárcel en Filipos, y yo no intenté estafar a nadie, no intenté embaucar a nadie. Yo llegué con un evangelio que me ha sido confiado por parte de Dios. Y dice Pablo, Dios me es testigo. Mis hermanos, en esa zona, ese camino que les digo que iba de Filipos, Tesalónica, Berea, eso se llamaba la Vía Ignacia. Tenía un nombre porque era una gran carretera, era una ruta comercial. Y ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno hace la Interamericana Sur o la Interamericana Norte, que a las orillas de las calles siempre hay gente vendiendo cosas, ¿no? Artesanías o cosas de comer, etcétera. Mis hermanos, en esa época abundaba en esas rutas maestros de nuevas religiones y filósofos itinerantes, es decir, que andaban de un lugar al otro. Entonces ellos llegaban a un pueblo y comenzaban a enseñar y decían, yo les traigo el secreto del propósito de la vida. Y caramba, escuche qué título. Y entonces ya se reunían 5 o 10 y comenzaba aquel filósofo. Taca, 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 iba creciendo y de pronto les decía, el secreto que les anuncié el primer día, solo algunos pocos elegidos podrán conocerlo. ¿Quieres conocerlo? Deposita. Sí, yo lo digo en chiste, pero era en serio. Era en serio. Y entonces estos falsos maestros iban de pueblo en pueblo por toda esa ruta griega, ofreciendo nuevas revelaciones, nuevos conocimientos, pero para unos pocos elegidos que tienen que pagar. Y esos que pagan se convierten en mis discípulos. Y entonces los judíos le estaban diciendo a los de Tesalónica, ese Pablo es uno de ellos, y ese Silas y ese Timoteo, no ve, esos son también de los que andan ahí cuenteando a los demás. Y Pablo entonces le escribe esta carta y les dice, hermanos, vean, repasemos lo que dice el versículo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Dice, como saben
Ya que Pablo les dice, ustedes son testigos, ustedes saben, nunca hemos recurrido a adulaciones ni a excusas. Dice, otras versiones dicen, no hemos recurrido a palabras lisonjeras ni a pretextos. Otra versión dice, no los hemos llenado de halagos con palabras bonitas. ¿Ah? Pablo sabe muy bien lo que pasaba en ese tipo de pueblos. Les dice, ustedes saben que nosotros no llegamos así. Y aquellos que dicen que queríamos a ustedes sacarles dinero, ustedes saben que de día y de noche, vea lo que dice el versículo 9. Recuerden, hermanos, lo que dice el versículo 9, ustedes son testigos. Recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo les dice, ustedes no recuerdan que yo el tiempo que estuve ahí estuve trabajando, estuve chambeando. Yo no ando buscando plata de ustedes, yo no los ando con una enseñanza falsa. Hermanos, estoy con el evangelio que Dios me ha encomendado, de que Jesús es el Cristo, de que no persiste la oscuridad en el mundo, que en Jesús tenemos vida nueva. Pablo dice, yo no los estoy a ustedes embaucando. Entonces, eso es la honestidad y el corazón de Pablo. Mis hermanos, y a veces yo no sé qué imagen tiene usted del apóstol Pablo, no sé cómo se lo imagina, su trato, cómo era. Porque Pablo, a quien se le atribuyen 13 libros del Nuevo Testamento, o sea, imagínese, ¿cómo se lo imagina usted? Un hombre estricto, que no aguanta nada, un conocedor de la ley como ninguno. ¿Cómo se lo imagina? Veamos cómo era. Y vea lo que dice el versículo 7. Dice, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¿Cómo los trato yo a ustedes? Con la delicadeza de una madre que atiende a sus hijos. Mis hermanos, vean lo que dice más abajito el versículo 10. Repasemos. Versículo 11. ¿Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como un padre a sus propios hijos? Mis hermanos, Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, vean, ustedes yo sé que han recibido falsos profetas, falsos maestros, que solo vienen a esplumarlos a ustedes, a trasquilarle la lana a las ovejas. Ustedes recuerden cómo estuve yo. Yo estuve trabajando para no serles una carga, y yo estuve entregándome a ustedes como una madre amamanta a sus hijos, con la responsabilidad como un padre cuida y protege a sus propios hijos. El corazón de Pablo para estos hermanos era el corazón de madre y padre, es decir, el que cuida, el que entrega, el que ama. Mis hermanos, la cuesta. Hay uno que va subiendo, pero hay otro maduro en la fe que tiene que bajarse, que tiene que amar como una madre, que tiene que cuidar como un padre. Hay cosas, mis hermanos, donde nosotros, dice Pablo en las cartas a los Corintios, dice, los que se creen fuertes en la fe, toleren a los débiles. Si aquel hermano se ofende porque se sentó usted a la mesa a comer, pues no se siente, hermano, aunque eso no es pecado, pero por amor, dice Pablo. Hay uno que se baja, hay uno que se baja. Mis hermanos, ¿qué corazón tenemos nosotros para con los discípulos que tenemos a nuestro cargo, a nuestra responsabilidad? Intolerantes, rajatablas, ¿verdad? ¿O nos manifestamos un corazón de madre y un cuidado de padre? Que el Señor nos hable, mis hermanos. Punto número 2, el ministerio de Pablo. Pablo les dice, vean, yo a ustedes les he predicado el evangelio. El evangelio. Pablo no se iba por otros temas, estaba centrado en predicar el evangelio. Y finalmente, vean lo que dice en el versículo 12,
de Tesalonicenses 2:12. Tres palabras, mis hermanos. Y esto, si usted se pregunta, mira, y en esa cuesta donde uno sube y otro baja, ¿qué? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Márquelo y apréndaselo. Mis hermanos, nosotros estamos llamados, todos, y aquí no meto solo que la pastora, que los que tienen célula, no, todos mis hermanos, tenemos un llamamiento a estas tres cosas. Versículo 12, los hemos animado, consolado y exhortado. Tres acciones que todos nosotros estamos llamados a hacer el uno con el otro. Animar, hermano, esta la vamos a superar. Sí, yo sé que está costando, sí, yo sé que está duro, pero vamos adelante, se puede. En Cristo los débiles se hacen fuertes. Humíllese y vamos adelante, arrepiéntase y vamos adelante. Animar, no hundir a la gente. Ve, qué rico, yo se lo había dicho, que te iba a pasar eso si seguías así. No, mis hermanos, estamos llamados a animar. Número 2, consolar. Mis hermanos, nosotros, por eso le digo, ese corazón de madre, ese corazón de padre, nosotros estamos llamados con el que sufre, a estar del lado de él, a poder ofrecerle no solamente una oración a la distancia, sino también una mano, un abrazo, consolar. Tercera acción, exhortar. Sí, no solamente te voy a animar y te voy a apoyar y te voy a consolar cuando estés en dolor, yo también te voy a jalar las orejas, también te voy a exhortar, también te voy a decir, hermanos, vean cómo termina el versículo 12. Los hemos animado, los hemos consolado y los hemos exhortado ¿a qué? A llevar una vida digna, una vida que agrade a Dios, que Él nos llama a su reino y a su gloria. En la cuesta nos vemos, mis hermanos, y en la cuesta, cuando nos veamos, ojalá que estemos dispuestos con corazón de madre y de padre a animarnos, a consolarnos y a exhortarnos. Y no los quiero dejar con la duda de ¿y cómo acaba la historia? Una paginita adelante, capítulo 3, ahí en 1 Tesalonicenses, pero capítulo 3. Les dice Pablo, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas, donde Pablo estaba en ese momento, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Ven, media cuesta. Les mandamos a Timoteo para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver. Ya regresó Timoteo y me contó, acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Evangelio y amor, verdad y gracia, no se escogen. No se escogen. Vamos a defender la verdad, sí, pero ¿y la gracia? La verdad se defiende en gracia. Evangelio y amor, fe y amor. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice, ojo, que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor.
¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta en la fe. Vean, este cierre de versículo me da para otra prédica. No lo voy a hacer, tranquilos. Vean lo que dicen otras versiones. ¿Cómo termina el versículo 10? Para completar vuestra fe. Otra versión dice: quiero ir personalmente y completar lo que todavía les falta. Estoy en media cuesta, mis hermanos. ¿Me explico? Es que todos estamos ahí. Así como yo les dije que hay uno que tiene que bajar, pero es que ese que baja, a su vez, también está en otra cuesta que es su propia vida, y a la vez está recibiendo pastorado y discipulado de otro. Y todos lo hacemos. Los ancianos con la pastora Rocío, la pastora Rocío con el supervisor de la zona, el supervisor de la zona con el concilio nacional, etcétera, etcétera. Mis hermanos, todos nosotros tenemos alguien que nos anima, que nos consuela y que nos exhorta. Termino por aquí. Vean el versículo 10, que quiero ir personalmente, verlos de nuevo para suplir lo que les falta a su fe. Siempre nos tenemos para crecer, mis hermanos. Verso 11, que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos los que como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Casi nada de cierre, ¿eh? Mis hermanos, nosotros estamos llamados a valorar el esfuerzo, el sacrificio que otros han puesto para que el evangelio llegara a nuestras vidas, para que tengamos donde reunirnos, para que tengamos la palabra del Señor. Estamos llamados a valorar toda la historia del pueblo cristiano, incluyendo los capítulos feos. No todo ha sido siempre éxitos, mis hermanos. También entre cristianos nos hemos perseguido, también entre cristianos nos hemos expulsado los unos a los otros, pero aún de eso aprendemos. Yo no sé si alguno de ustedes en algún deporte o en alguna competición ha llegado a una final y la ha perdido. A mí me ha pasado. No me refiero a la liga, no, tranquilos. No me refiero a la liga. A mí me ha pasado personalmente en fútbol llegar a una final después de 12 partidos, así un torneo de copa, 12 partidos durísimos todos, llegar a la final y perderla. Mis hermanos, aún de lo feo y la gente lo molesta a uno, ganó, experiencia ganó, ¿verdad? Los chiquillos molestan. Sí, es que es cierto. Es que aún cuando perdemos aprendemos, mis hermanos. Y aún de esas etapas feas que uno dice, estas son fotos del álbum que yo no quisiera ver, pero ahí están y son para nuestro aprendizaje. Así es que estamos llamados a valorar toda la historia del pueblo cristiano. A pesar de todos los errores que hemos cometido, eso ha contribuido con la edificación de la iglesia evangélica en Costa Rica y en el mundo. Yo los quiero instar, mis hermanos, así, con corazón de madre y de padre, como el apóstol Pablo. Yo los quiero instar a que este año crezcamos en valorar, mis hermanos, a nuestros servidores aquí, a nuestros servidores, a nuestros líderes, a quienes pastorean, a quienes tienen responsabilidad y están sirviendo. Porque qué fácil a veces es, por ejemplo, el tamal que nos comimos en Navidad. Ese tamal tan chiquitillo, ese rompope tan hermanos, es que eso costó tiempo, eso costó esfuerzo, es que ese fue el corazón de alguien. No podemos nosotros ser, perdón por decirlo así, tan mal agradecidos. ¿Dónde está nuestro corazón, mis hermanos?
para valorar. Así es que yo los insto este año, nuestros servidores, nuestros líderes, los que ejercen pastorado, por su entrega y por su servicio, por su tiempo, que les reconozcamos delante del Señor la misión a la que todos estamos llamados a hacer, que lo valoremos. No me refiero a que nos aplaudamos todos, no estoy hablando de eso, y creo que todos me entienden, ¿verdad? Me refiero a tener un corazón de agradecimiento, a que nuestra primera reacción no sea la crítica, sea más bien decir: hermano, gracias, esto te costó y lo valoro. Estamos llamados a ser agradecidos con un corazón sincero, y estamos llamados, mis hermanos, a manifestar ese corazón de padre y de madre. Así como la madre cuida, así como el padre se responsabiliza y protege, así estamos llamados. Tremendo año, ¿ah? Mis hermanos, a esto nos llama el Señor, y este es un año que nosotros quisiéramos colocar este mes de enero las piedras de los fundamentos en lo que esperamos crecer intencionadamente. Queremos dirigirlos a que la iglesia pueda crecer en servicio y en amor. Por eso hoy hemos hablado de servir con servicio y con sacrificio al Señor. Amén. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie.